Bien, pues buenos días compañeros, asistentes, todos los que se encuentran aquí. Me presento primero, soy la profesora Carla Mendoza, soy integrante de la Comisión de Gestión de la Asamblea de la Coordinación Sección 10 de la CENTE. Pues primero les agradecemos mucho la presencia a todos ustedes a esta primera sesión del taller de formación para autogestión y defensa de los derechos. Este taller emana principalmente del interés de nuestra base en profundizar un poco estos temas que vamos a desarrollar a lo largo de 3 sesiones, siendo esta pues la primera sesión. Y quien se encargará el día de hoy de impartirnos esta sesión será la compañera Ana Belén Galán Pérez. Ella es docente de educación física y pasante de la licenciatura en Derecho. Eh, y pues bueno, tendremos primero, la dinámica de esta sesión será, la compañera tendrá primero media hora para presentarnos esta información que trae preparada para todos. Y después será el compañero y profesor Rafael Solares quien iniciará la ronda de preguntas. Entonces, así como se vaya generando su duda, anótenla. Durante el momento de la presentación, permitiremos que la compañera termine y al terminar, pues se vendrá esta ronda de preguntas que coordinará el profe Rafa Solares. Entonces, pues no sé, Belén, si ya te encuentres lista. Sí, buenos días. Muy bien, pues entonces le paso el micrófono a la compañera Belén, que también es integrante de esta comisión de gestión. Bueno, pues buenos días nuevamente a todos. Vamos a ver este tema tan interesante que es la normatividad y este, pues vamos a empezar, ¿sale? Em, bueno, vamos a empezar primero con lo que significa la normatividad. La normatividad, pues son reglas de carácter obligatorio, siempre son así, ¿sale? Siempre las va a emanar o a promulgar o a dar a conocer una autoridad normativa, ¿sí? Entonces, bueno, todo el fundamento pues es con validez de la norma jurídica y nos va a hablar de los productos de la normatividad. ¿Qué significa esto? Bueno, la norma jurídica son reglas de conducta para poder regular la conducta humana, siempre va a ser así. Y la producción normativa nos habla de tres, este, por decir, bueno, de tres niveles, más o menos vamos a ponerlo así: costumbre, ley y precedentes judiciales. Entonces, ya teniendo la idea de qué significa esto, bueno, pues viene lo que es la normativa que se tiene que cumplir y el Estado lo tiene que garantizar. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, maestra? ¿La otra? Ah, esa. Bueno, el sistema jurídico mexicano tiene 7 escalones dentro de una pirámide que se conoce como pirámide de Kelsen. Entonces, lo más alto que hay es la Constitución. Después vienen los tratados internacionales, después las leyes federales. En 4 tenemos las leyes ordinarias locales, en el 5 los decretos, en el 6 los reglamentos y en el 7 vienen las normas jurídicas individualizadas. Aquí en la Ciudad de México, esas normas caen en la guía operativa, que a pesar que la guía operativa está, pues prácticamente todos sus párrafos están basados en alguna ley, finalmente es una norma jurídica pues del más bajo nivel en este caso. Entonces, bueno, esta charla va a abordar un poquito lo que es la Constitución, las leyes federales, el reglamento, que por lo regular no quieren dar a conocer, y la guía operativa solamente se va a hacer una mención de lo que significa.
Bueno, tenemos la siguiente maestra, por favor. En la Constitución Política tenemos el artículo 14 y el artículo 14 nos habla del principio de la irretroactividad de las leyes. ¿Esto qué significa? Bueno, que las leyes actuales, no pueden ser aplicadas a a las que fueron creadas antes. Ejemplo claro, lo de la ley del ISSSTE. O sea, hay una controversia muy grande con respecto a esto porque los que fuimos contratados antes del 31 de marzo del 2007, pues nos aplicaron también la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces, ahí sí hay una contradicción muy grande y en algunos casos los amparos, que han sido pocos, pues han podido salir avantes, ¿no? La mayoría no ha podido ser así. Pero bueno, siempre vamos a estar conscientes de este artículo porque a raíz de este artículo, bueno, viene de la mano con el 16, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, bueno, ahorita estamos trabajando denuncias falsas en la Ciudad de México y con el Estado de México. Entonces, bueno, era importante que ustedes conocieran este artículo también porque cuando se llega a juicios o a procedimientos de manera administrativa, los maestros desconocen que tenían este artículo para defenderse. Entonces es importante que todos tengamos en cuenta siempre el artículo 16 junto con el 14. El artículo 8 también porque habla de cuando metemos un escrito, pues queremos que nos den la respuesta, básicamente. Pero digamos que el 16 es el que nos va a proteger en cuanto a nuestra persona y posteriormente a nuestra familia, sobre todo en muchos casos de hostigamiento laboral que se dan y pues que olvidamos que existe este artículo y las autoridades pues nunca te van a decir que existe ese artículo, ¿verdad? En el artículo 17 de igual de la Constitución, bueno, es importante también que como maestros sepamos que la justicia por tribunales estarán expeditos en impartirla en plazos y términos que fijen las leyes. Sí, a veces uno quisiera que fuera más rápido o más lento, pero desafortunadamente ya hay, pues, tiempos establecidos. En el artículo 20, sobre todo para los que llegan a vivir procesos penales, siempre va a ser acusatorio y oral, o sea, no puede ser de otra manera. Y como hubo una reforma en el 16, pues se cayó en este punto de la oralidad. Entonces, es importante que si en algún momento alguno de nosotros fuéramos acusados de manera penal, este, debemos de recordar que podemos guardar silencio, que eso no nos va a traer más perjuicio y que tampoco será prohibida y sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. O sea, obviamente no debe de pasar eso, ¿verdad? No debe de haber tortura, ni intimidación, ni incomunicación. Y si eso llega a pasar, pues se tiene que dar a conocer al abogado defensor. Ahora es importante también saber que cuando llegamos a este punto, o ya sea el administrativo, en actas administrativas o en el proceso penal, se van a llevar 3 juicios y son por separado. Uno es el laboral, uno es el administrativo y otro va a ser el penal. Todos son separados. Entonces, no debemos olvidar que, o sea, en un solo juicio pues no se va a poder abordar todo porque pues son diferentes ramas en este caso. Bueno, voy a pasar a lo que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Tenemos en el artículo 11, me van a disculpar si ven muchas letras, pero la verdad no pregunté, pero tal vez se les dé esta presentación a todos los que están aquí el día de hoy en la reunión y me gustaría que tuvieran los elementos mínimos indispensables para que conozcan de lo que estamos hablando de la normatividad. Entonces, bueno, tenemos el artículo 11 que nos habla de que lo que no está previsto en esta ley se aplicará supletoriamente, o sea, como en complemento,
y en orden, siempre va a ir en orden. Era como lo que yo les decía de la producción normativa. Bueno, en el orden de esta ley va a ser primero la Ley Federal del Trabajo, después va a bajar a el Código Federal de Procedimientos Civiles, posteriormente las leyes de orden común, como por ejemplo pudiera ser en el caso de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Y bueno, en los estados, pues cada uno tiene sus códigos. La costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. En ese orden siempre se va a disponer o se va a aplicar esta ley. En el artículo 28, básicamente nos va a hablar de la gravidez. Para quienes ya hemos hecho uso de este artículo, nos da 90 días en el ISSSTE. Se supone que es un mes antes y 2 meses después, pero por lo regular, al menos a mí en mi caso me tocó que me pusieran los 90 días corridos y después se hace el trámite, ya cuando regresas a trabajar, por la lactancia, que pueden ser 2 periodos de media hora en un día o un periodo de 1 hora en un día. Eso ya lo puedes negociar con tu directivo. Yo, por ejemplo, yo tenía 1 hora. A mí no me convenían así la media hora porque yo vivía muy lejos, pero hay a lo mejor a quienes sí. En este artículo dice que hasta te dan espacio para que tú manualmente extraigas la leche y todo eso, pero la verdad es que en mi experiencia yo no he visto a nadie que haga eso. Y yo recomiendo que si les van a dar mejor el permiso de irse, tómenlo, pero no se les olvide que lo tienen que sacar. Esto, bueno, básicamente solo habla de este tiempo. Me parece que más adelante se vuelve a retomar y creo que son, hoy no me acuerdo, ahorita veo, creo que son 9 meses, no tengo como el dato muy bien. Artículo 43, bueno, nos habla de que son obligaciones de los titulares en la fracción 8, conceder licencias a sus trabajadores sin menoscabo de sus derechos y antigüedad en los términos de condiciones generales, en los siguientes casos. En este caso solamente, así para que quede más claro, para el desempeño de comisiones sindicales, que realmente yo por lo que estoy viendo, al menos aquí en la Ciudad de México, pues a nuestros comisionados no les dieron pues este derecho, ¿no? De poder ser comisionados y, o sea, y desempeñar la comisión sin tener que trabajar. En el siguiente, en el artículo 30, nos habla de las vacaciones. Estas vacaciones son en 2 periodos. Son en Navidad y en Semana Santa y se gozan de 10 días. Después, en el artículo 38, tenemos que solo podrán acercarse retenciones como descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate de deudas con el Estado, cuotas sindicales, ISSSTE o FOBISTE. Este es importante porque más de una vez he escuchado que dicen, es que yo ya no quiero pagar, no, la verdad no tengo el dato cuánto es lo que pagamos, pero es el 1% del salario de las cuotas sindicales y que ya no quieren, que porque el sindicato no hace nada y no sé cuánta cosa más, pero desafortunadamente en la ley está que tenemos que pagar, en el artículo 38 claramente dice que tenemos que pagar la cuota sindical. Entonces, es un poco complicado el hecho de que, pues, algún juez te quiera, pues, decir que ya no la vas a pagar. Puede suceder, sí, hay quien no tiene pues esa cuota, pero al menos en la Ciudad de México yo no sé de nadie que no pague. En el artículo 41 nos habla del salario que no es susceptible de embargo judicial o administrativo fuera de lo establecido en el artículo 38 que acabo de mencionar. Y el artículo 42 bis nos habla de que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, lo cual, bueno, será comprendido y deberá pagarse un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, lo que equivale a 40 días de salario, cuando menos sin deducción alguna. En algunos estados pagan 90 días, como en el Estado de México. Y aquí, bueno, desde que se hizo lo del Buen Fin, si no mal recuerdo, tenemos que nos pagan en noviembre y luego en diciembre
y ya, hasta ahí se acabó nuestro pago de aguinaldo. En la siguiente, por favor, tenemos el artículo 46, que es, bueno, aquí nos habla de 5 fracciones que son bien importantes. Y sobre todo este artículo nos va a hablar de cuando el trabajador no podrá ser cesado por una causa injusta, siempre tiene que ser por causa justa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a las labores. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí se tiene que entender que pues renuncias, que tú vas y renuncias y ya. Vas y dices que pues vas a renunciar, ¿no? En lo que es recursos humanos. Por abandono de empleo, tenemos que, aquí hay algo así bien importante en cuanto al abandono de empleo. Tú vas a faltar 3 días seguidos, ¿ok? El cuarto día tú deberías de estarte presentando para que no te levanten el acta de abandono. Sin embargo, pudiera ser que ese cuarto día todavía lo logres salvar si le hablas a tu director y le dices que te caíste en el ático y te quedaste encerrado, no sé, ¿no? Te caíste en un pozo, ya verás tú qué le vas a decir para que no te levante el acta. Pero si pasa ese cuarto día y no se sabe nada del trabajador, el quinto día se tiene que levantar forzosamente por parte del director el acta de abandono. Y en el sexto día, pues ya quedas totalmente fuera ahora sí que ya cesado, ¿no? Ya abandonaste, ya, adiós. Ya no te puedes presentar a trabajar. Eso sería en el abandono de empleo. Y el abandono es que tú abandones el trabajo en el hecho de decir, pues ya no lo voy a hacer o me rehúso. O por ejemplo, hay quien cree que el abandono es porque firmas de entrada, pero no firmaste la salida. Eso no cuenta como abandono. Y bueno, en el caso de repetida falta injustificada, pues ahí sí ya no hay mucho que hacer porque cuando tú tienes de 13 a 18 faltas, sí se te puede levantar el abandono de empleo. Entonces hay que, bueno, en un año, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado en el hecho de que, pues si faltas, y faltas, y faltas, pues sí, pero lleva tu cuenta porque no te puedes pasar de las 13 faltas. Bueno, eso sería en el 1. En el número 2, por término de contrato, hay contratos que son de 3 meses, de 6 meses, y pues ya, ahí ya terminó, pues la relación laboral. Por muerte del titular, lo mismo. Incapacidad permanente física y mental, que la tendrá que avalar el ISSSTE. Y por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con incisos de la A a la J. En el artículo 36 bis, ahí nos habla de cuando el trabajador incurra en alguna de las causales que refiere la fracción 5, o sea, del inciso de la A a la J del anterior artículo, el jefe superior de la oficina procederá a levantar el acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado, la de los testigos de cargo, que son los que acusan, y de los de descargo, que son los que defienden, y la que se firmará por los que en ella intervengan, y por 2 testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto una copia al trabajador, que será el acuse, y otra al representante sindical. Ahora bien, bueno, yo les voy a dar un tip en este último artículo. Se levanta el acta así tal cual con todo esto. Si no está el representante sindical, no se puede levantar el acta, por ejemplo. Los testigos de cargo por lo regular pues van a ser las mamás o algún otro compañero. Y si también no se rehúsa a firmar, pues también va a perder la validez. Bueno, esto no voy a entrar mucho en el aspecto del acta, sino de lo que vas a hacer tú como maestro si quieres ganar el juicio. Vas a firmar los tantos que se den, ¿ok?
todos van a firmarlo. Vas a firmar al calce y al margen. Y después como que te van a dar del baño, o vas a bajar, o algo va a suceder, ¿sale? Agarras tus cosas y te sales. Aquí el punto medular es no aceptar el acuse. Tú te vas a salir, vas a firmar, pero no vas a recibir. Entonces al otro día seguramente te van a decir, ¿no? Ay, es que no firmaste y que no sé qué, o que porque la fecha y no sé cuánto. Entonces ahí podrías tú decir que firmas con la fecha del día siguiente. O sea, por ejemplo, hoy es 21, hoy se levantó el acta, pero te saliste, como te dije, ¿no? El 22 llegas y firmas con la fecha del 22, y si te dicen que no, entonces no la firmas. ¿Por qué? Porque si esto sucede, entonces sí podemos meter el juicio y poder ganar. Pero bueno, ese nada más es un tip. Ya cuando se vea lo de las actas, bueno, escucharán todo lo que se lleva a cabo en las actas, y ustedes ya como maestros podrán decidir si aceptan o no el acuse. Yo ahorita les estoy diciendo la forma en cómo podemos ganar el juicio sin que ustedes acepten el acuse. Ahora bien, en el artículo 132, este es de la Ley del Trabajo, que es de aplicación supletoria, y esto significa que es complementaria. Aquí nada más va a hablar de las obligaciones de los patrones. Entre esos, pues va a otorgar permiso de paternidad de 5 días, con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de adopción del infante. Después viene el artículo 170 de las madres trabajadoras que tendrán derecho. Bueno, lo que ya les decía, ¿no? El permiso de gravidez. Y bueno, eso lo autoriza el ISSSTE en el caso de la Ciudad de México. Y bueno, ya una vez que hayan nacido los bebés, en este caso, si tienen alguna discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente, que tendrá que provenir de la institución que avala, que en este caso va a ser el ISSSTE. En el caso de la adopción, igual, bueno, les van a dar 6 semanas con goce de sueldo, y posteriores a que lo reciban, ¿no? Después, en el periodo de lactancia, hasta un término máximo de 6 meses, tendrán bueno, entonces son 6 meses en realidad, no son 9, son 6. Y bueno, van a tener lo mismo, o ya que sean 2 periodos de media hora o un periodo de 1 hora diaria. Ahora vamos a pasar al reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Este reglamento es un reglamento, pues, que ya tiene bastantes años. En 1954 creo que es. Déjenme checar bien, no les quiero decir una mentira. 1946. 46. 46. Gracias. Y no ha cambiado, entonces es vigente. Se tiene que defender por el hecho de que, pues, es vigente. Entonces, en el artículo 24 son derechos de los trabajadores. Tenemos 10 derechos y tenemos 13 obligaciones. No es cierto, 16. No, tenemos demasiadas obligaciones, definitivamente. Bueno, entre los derechos, vamos a empezar por los derechos. Percibir la remuneración que les corresponda. Disfrutar de los descansos y vacaciones. Obtener en su caso los permisos y licencias que establece este ordenamiento, como permiso de lactancia, licencias económicas. No ser separado del servicio, sino por causa justa. No porque le caigas mal a tu director, te tienen que separar del servicio. O sea, esto tiene que ser, tiene que haber un soporte legal del por qué te van a separar. Percibir las recompensas que señala este reglamento. Obtener atención médica en la forma que se fija. La vas a obtener en el ISSSTE, es la que te va a avalar. Ser ascendido en los términos que el escalafón determine. Bueno, aquí ya lo del escalafón, pues
ya no aplica, pero lo vamos a dejar así. Percibir las indemnizaciones legales que les correspondan por riesgos profesionales. Renunciar al empleo y las demás que en su favor establezcan las leyes y reglamentos. Y en el caso de las obligaciones tenemos rendir la protesta, asistir con puntualidad al desempeño de las labores. En el caso de enfermedad, dar aviso a la dependencia de su adscripción. Desempeñar el empleo o cargo en el lugar que sean adscritos, o sea, en tu escuela, no en otra escuela. Desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que se requiera. Bueno, ya saben que somos muy profesionales y ese no hay problema. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. Una vez cumplidas, expresar las objeciones que ameriten. Esto significa que pues primero vas a acatar y después te vas a quejar. Entonces, bueno, esa parte deben de estar como muy atentos. Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo, tratar con cortesía y diligencia al público, observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no dar motivos con actos escandalosos. Abstenerse de denigrar los actos de gobierno, fomentar cualquier medio de desobediencia a su autoridad. En caso de renuncia, no dejar el servicio sino hasta que se le haya sido aceptada y entregar los expedientes. Bueno, todo lo que se haya que entregar. Residir en el lugar de su adscripción, salvo los casos de excepción a juicio de la Secretaría. Esto es como cuando te retiran, ¿no? de tu escuela y te mandan por protección a cubrir tiempo en la operativa o en algún otro sitio. Trasladarse al lugar de nueva adscripción señalado por la Secretaría en un plazo no mayor de 5 días contados. Bueno, aquí también a veces cambian las cosas porque si no te dan a tiempo la orden de presentación, pues los tiempos se desfasan. Dar facilidades a los médicos de las secretarías para la práctica de visitas y exámenes en los casos siguientes: incapacidad física, enfermedades, influencia alcohólica o uso de drogas enervantes, a solicitud de la Secretaría o del sindicato. Otro caso. Procurar la armonía entre dependencias y comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio. Esas son las obligaciones. Últimamente, en esta obligación número 16, particularmente a mí me han hecho énfasis, pero tú sabes que la autoridad no es lo que dice ser, entonces quiere como que un chivo expiatorio, hay que tener cuidado en esa parte. Reglamento, bueno, igual seguimos con el reglamento. En el artículo 51 nos habla de las licencias sin goce de sueldo, que se concederán en algunos casos para el arreglo de asuntos particulares, una vez dentro de cada año y siempre que no tengan nota desfavorable en el expediente. Hasta de 30 días a los que tengan un año de servicio, hasta 90 días a los que tengan de 1 a 5 y hasta 180 días a los que tengan más de 5 años. En el artículo 52, las licencias con goce de sueldo se concederán en los siguientes casos: por cualquier otro motivo, hasta por 3 días en 3 ocasiones distintas. Estos son los días económicos, básicamente. Y el artículo 70, en todos los casos de infracciones y recompensas no previstas por el estatuto, se aplicará la prevención del presente capítulo. En el 71 tenemos las infracciones de los trabajadores. En el 1 vamos a tener a los extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas. Así en ese orden deben de ir, ¿sale? Número 2, notas malas en la hoja de servicio. Número 3, pérdida de derechos para percibir sueldos. En el 4, suspensión de empleo, cargo o comisión. Y 5, cese de los efectos del nombramiento. En el artículo 72, los extrañamientos por escrito se harán a los trabajadores directamente por el jefe de la dependencia a que pertenezcan, con copia al Departamento de Personal y a la Comisión Nacional de Escalafón. Bueno, aquí esto ya no va a aplicar del escalafón, pero su similar. Artículo 73, la acumulación de 3 extrañamientos se computará por una nota mala. En el 74, previa justificación, las notas malas serán impuestas por el Departamento de Personal con notificación al afectado y a solicitud, en su caso, de la dependencia donde preste sus servicios al
bueno, el trabajador. 75. Las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador y podrán ser compensadas con notas buenas a que se haga acreedor por servicios extraordinarios, acciones meritorias o cualesquiera de otros motivos. Particularmente en mi experiencia, yo nunca he tenido una nota buena. No sé cuáles son realmente los criterios de una nota buena. Artículo 76. La falta de cumplimiento a la fracción 2 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 71, sin perjuicio de la pérdida de derecho a percibir el salario correspondiente a los días de inasistencia que se consideran injustificados. En el 80 tenemos la falta de puntualidad en la asistencia a las labores que se refiere a la fracción 2 del artículo 25, que hace rato les decía. Bueno, aquí viene como la historia, ¿no? El empleado se presenta a sus labores después de transcurridos los 10 minutos de tolerancia que concede el reglamento, pero sin que el retardo exceda de 20 minutos, dará origen a la aplicación de una nota mala por cada 2 retardos en un mes. Ahí vayan llevando sus cuentas. El empleado que se presente a sus labores después de que hayan transcurrido los primeros 20 minutos siguientes a los 10 de tolerancia, pero sin exceder de 30, dará lugar a una nota mala por cada retardo. Transcurridos los 30 minutos del que se habla, después de la hora fijada para la iniciación de las labores, no se permitirá a ningún empleado registrar su asistencia. Y bueno, se va a considerar como falta injustificada. Después, el empleado que acumule 5 notas malas por los retardos en que incurra computados en el término de los incisos anteriores dará lugar a un día de suspensión de sus labores y sueldo. El empleado que haya acumulado 7 suspensiones en término de un año, motivadas por la impuntualidad, dará lugar a que se solicite del Tribunal de Arbitraje la terminación de los efectos de su nombramiento de acuerdo al artículo 46, fracción 5, inciso I del Estatuto. La falta del trabajador a sus labores que no se justifique por medio de licencia legalmente concebida, lo priva del derecho de reclamar el salario correspondiente a la jornada o jornadas de trabajo. Y sin perjuicio de lo establecido en el inciso que antecede, cuando las faltas sean consecutivas, se impondrán al empleado por 2 faltas el importe del salario correspondiente y amonestación por escrito. Por 3 faltas, el importe del salario que deje de devengar durante los días faltados y un día de suspensión. Por 4 faltas, el importe del salario correspondiente a los días que deje de concurrir y 2 de suspensión, sin perjuicio de la facultad concedida por el artículo 46. Y en el H, si las faltas no son consecutivas, se observarán las siguientes reglas. Hasta por 4 faltas en 2 meses, se amonestará al empleado por escrito sin derecho a cobrarle el importe de los días no trabajados. Hasta por 6 faltas en 2 meses, se les impondrán hasta 3 días de suspensión sin derecho a cobrar el importe del salario correspondiente a los días no laborados injustificadamente, ni el de los relativos a la suspensión. Por 13 a 18 en 6 meses, 7 días de suspensión también sin derecho a cobrar el salario de los días no laborados, ni los relativos a la suspensión. Y sin perjuicio del aplicar el inciso I, fracción 5 del artículo 46. A ver. Bueno, vamos a pasar ahora al acuerdo secretarial número 97, que nos habla de la organización y funcionamiento de las escuelas secundarias técnicas. Este acuerdo es del 26 de noviembre de 1982. Para quienes están en este nivel de las secundarias, bueno, está conformado por 8 capítulos, un transitorio. Estos capítulos están divididos en secciones. Y bueno, yo aquí nada más, no puse todo el acuerdo, pero puse lo que implica al personal escolar en la sección 4, que son los profesores, donde nos habla de
de lo que les corresponde básicamente a los profesores en las secundarias técnicas, que es auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formación, elaborar el plan de trabajo anual, seleccionar la metodología, relacionar los contenidos de las materias tecnológicas con los de las académicas, hacerse cargo y atender durante todo el ciclo lectivo que señale el calendario escolar al grupo o grupos que el director señale, acordar regularmente con el coordinador respectivo los asuntos técnicos, permanecer dentro del plantel durante todo el tiempo señalado por sus horarios, aún en ausencia de sus alumnos, abstenerse de impartir clases particulares y las demás funciones que se señalen en el presente ordenamiento. Y tenemos en el acuerdo secretarial 98, igual este nos habla de la organización y funcionamiento de las escuelas de educación secundaria, donde lo tenemos con 10 capítulos, dividido en secciones, un transitorio, y de igual forma solo tomé la sección 3 del personal docente, que nos habla desde el artículo 23, donde, bueno, dice que van a planear sus labores educativas de modo que su actividad docente cumpla con los fines formativos, determinar los procedimientos necesarios para mejor desarrollo de la tarea educativa, emplear una metodología, utilizar la realización del trabajo en cuanto al material didáctico, el más adecuado, los programas de estudio, adecuar la tarea educativa, aptitudes, necesidades, evaluar el aprendizaje de los alumnos, asignar a los alumnos tareas escolares y extraescolares, fomentar en los alumnos el espíritu cívico, abstenerse de impartir clases particulares, promover, de acuerdo con el personal directivo, la intervención de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de los alumnos para lograr su cooperación en el proceso educativo. Mantener actualizados los registros de asistencia, formular y entregar los instrumentos de evaluación, motivar cada aspecto de su labor educativa con fundamento en intereses y capacidades del educando, auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formación integral, coordinar actividades con los servicios de asistencia, asistir a juntas de academia, cumplir con las comisiones escolares, cumplir con las demás funciones que se señalen. Y bueno, pues ya en el artículo 24, que vendría a ser lo último, pues los maestros con horas de servicio escolar deberán cumplir para el desarrollo de las mismas con las normas señaladas y con las instrucciones que para el efecto reciban del personal directivo. Aquí, bueno, yo únicamente les hago mención de estos acuerdos. Yo, mi nivel es preescolar, entonces solamente se los menciono. Sé que ustedes, la mayoría, van a ser de secundaria. Seguramente habrá dudas en cuanto a que si trabajamos por horas y cómo nos van a descontar. Bueno, eso ya tiene que ver con contratos. No, no se aplican, bueno, la normatividad lo aplica como de manera general. Hay que entrar a la parte de los contratos para ya y ver exactamente qué sucede con estas horas que no se logran pues registrar, ¿no? En las asistencias, por ejemplo, voy a hablar aquí de la guía operativa, nada más haciendo la mención de que es un documento de carácter operativo y normativo que orienta todas las actividades escolares, administrativas y de suspensión enfocadas a la mejora escolar en las escuelas de la Ciudad de México. Incluye a toda la comunidad educativa, padres de familia, el PAE, docentes, el directivo, la supervisión, los maestros especialistas. En este caso, pues son, bueno, es que en secundaria son por materias, pero por ejemplo, lo que es preescolar y primaria consideran a los especialistas educación física, educación musical, inglés y el UDEI. Y entonces estamos inmersos en esta guía operativa, pero en el día de hoy no les voy a hablar en sí de la guía, sino de lo otro, de lo que ya hablé, porque la guía operativa se va a abordar en otros talleres. Y bueno, las fuentes de consulta pues fueron la Constitución, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, el Acuerdo Secretarial 97, Acuerdo Secretarial 98 y la mención de la guía operativa.
Y esto sería todo por mi parte. Espero que no haya sido demasiado aburrido. Yo sé que esto es pesado, pero es importante que lo conozcan y que pues la norma se aplica tal cual. O sea, no hay manera de decir, pues le cambio o le pongo o le quito. O sea, la norma es lo que es, se tiene que aplicar y como les dije anteriormente, o sea, tú acatas y después te inconformas. Y eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta, ¿no? A lo mejor nos piden una locura, pero pues te tienes que inconformar, ahí no va a quedar de otra. Y pues sería todo, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Belén, por tu presentación. Vamos a iniciar, profe Rafa, la coordinación de las preguntas. Te cedo el micrófono. Ok, buenos días compañeros. Veo con mucho gusto que están 75 compañeros, lo cual sí generó algo de interés. Entonces, miren, les propongo lo siguiente, porque ahorita Belén pues nos dio una panorámica general de varios documentos. Está muy importante la parte donde presenta la pirámide y luego nos comenta por ahí algunas cosas donde dice, es que el directivo nunca nos habla de esto. No, es que normalmente el directivo no sabe nada de esto, excepto por ahí algunos que fueron de la CENTE y que sí conocen. Normalmente los directivos no saben, preguntan mucho también. Me gustaría, antes de las preguntas, para ahorrar en la medida de lo posible que se repitan preguntas, comentar de manera breve lo siguiente. El artículo 43 no lo quiero abordar tanto porque es una discusión. El caso es de que si se solicita el artículo 43, el gobierno lo concede. La discusión es otra, porque entonces abandonas el trabajo para poder ejercer bueno, te separas del trabajo para ejercer una función sindical, lo cual es nuevo, no se hacía así, pero no abundo. Respecto a los días de lactancia, son 6 meses a partir de que regresa la compañera que ha tenido un bebé. Después de los 3 meses de licencia por gravidez, tiene 6 meses a partir del primer día que regresa, pero se computa 1 hora diaria por 8 de trabajo. Eso es derivado del artículo 123, pero entonces quien tiene menos horas, pues también así se va computando, pero en cada caso sería explicable por el número de horas que tenga. Y se negocia con el directivo la mejor manera de que la ejerzan los compañeros. Respecto a la renuncia y al abandono de trabajo, tiene implicaciones porque cuando renuncia a un compañero, queda fuera del servicio por 2 años, pero cuando es por abandono de labores, son 5 años fuera como sanción de abandono del trabajo. Y aparte hay otra que se llama abandono de labores, que esta es para algunos compañeros en específico, por ejemplo, laboratoristas, que si por algún motivo se ausentan del trabajo y dejan sin responsable a quien tiene que manejar, por ejemplo, sustancias, gas, etcétera, allí pudiera darse lugar a un abandono de labores, no abandono de trabajo. Luego, en esa parte de que acumule uno faltas de 13 a 18 días, es en 6 meses, a partir de la primera falta. Y luego aquí hay que tener mucho cuidado porque las notas malas dan lugar a este tipo de condiciones, aunque también, bueno, se puede estudiar cada caso por particular, de manera particular. Y lo que es nuevo en esta parte de acumulación de faltas en los últimos tiempos es que si acumulas 4 días, aunque no sean consecutivos, pero sí en el margen de un mes a partir de la primera, también entra uno en riesgo en esa situación. Otro asunto que así de manera muy breve es respecto a que te da una orden tu director y dice, pues primero acatas y luego protestas. Sí, pero ojo, lo dijo Belén,
pero en asuntos de trabajo, es decir, que atañen al director con su nombramiento de director y a ti con tu nombramiento de maestro, por ejemplo, de música o de taller, es que te dé una orden, pero sobre tu trabajo. Pongo siempre un ejemplo, que parece chusco, pero era real. Por ejemplo, a los compañeros de sección 11, en la vieja época los mandaban a comprar el pomo y los cigarros. Y algún compañero se negaba y el director exigía, decía, pues yo aquí mando. Bueno, es chusco, pero es real, ¿eh? Se les manda, y todavía se les sigue mandando a los compañeros de sección 11 a muchas cosas que no son de su trabajo. Notas buenas, porque comentaban ahí en el chat, sí se daban, pero pues normalmente no sirven de nada, ¿no? Se les llamaba también notas laudatorias y se supone que una nota buena elimina una mala. No la elimina, porque cuando te ponen notas malas y te suspenden los días que te suspendan, pues ya te descontaron el día y no sirven de mayor cosa. Y por último, cuando se refiere a que no se pueden dar clases particulares, se refiere a no le puedes dar clases particulares a tus propios alumnos o alumnos de tu propia escuela, lo cual muy común entre la gente corrupta, darle clases a los propios alumnos o venderles materiales que pasan como voluntarios, pero en realidad anda en juego la calificación. Acá en Xochimilco hay una secundaria que ni voy a mencionar, pero es una de las más prestigiadas. Todos los maestros venden libros y dicen que no es obligatorio, pero deben llevar el sellito de la papelería de enfrente. Bueno, hasta allí. Ahora les propongo que para las preguntas, pues le voy dando paso por secciones, si gustan. Vamos en primer lugar, ¿hay alguna pregunta sobre las cuestiones de lactancia y maternidad? Ahí voy a ver el chat si es que hay algo. No hay. No hay. Yo tengo una, Rafael. Adelante. Sí, se presenta una situación en mi escuela donde una maestra que es, vamos a decir, contratada de forma por invitación, no tiene concurso, sino que es contratada así nada más para cubrir el interinato. El primer día o el segundo día exige su derecho a lactancia inmediatamente. Y a algo similar, o sea, no directamente a la lactancia en el sitio, sino a acudir al salón de clases con su hijo en brazos y atender a su hijo en el salón de clases. ¿Hasta dónde puede llegar ese derecho? ¿La contestas, Belén, o alguno de los compañeros, Sabino, Carlos? Bueno, la voy a contestar yo entonces en virtud de que no hay. Mi punto de vista es que no tiene razón la compañera, porque cuando uno entra al servicio, adquiere uno los derechos hasta los 6 meses, un día. Así se lo siguen manejando a los compañeros. Me queda un poco, me queda poco claro si lo contrató a la compañera que comentas, la SEP, o si la contrata la propia escuela, que se da ese tipo de casos de manera increíble, que las escuelas contratan, lo cual no tienen facultado. Entonces, me parece que independientemente de que amplíe su caso la compañera, de entrada no le veo razón y tampoco puede llevar a su hijo ahí. Esa es una discusión muy, muy difícil, pero otra parte de la normatividad dice que no pueden estar en la escuela personas ajenas a la misma. Y se entiende que son trabajadores o alumnos. Muy bien, gracias. Sí, perdón, o sea, legalmente pues no tendría el derecho, como dijo el profesor. Sin embargo, en el aspecto fisiológico, o sea, la compañera sí tendría que ser como más inteligente en el hecho de tratar de negociar tal vez unos minutos, pero no para ir a amamantar a su hijo, sino más bien sí, sería en el caso de la extracción de la leche,
pero ya sería como un acuerdo interno, no sería una exigencia de su parte, tendría que ser algo así como que me podría hacer el favor de, por esta situación, porque a la larga pues da mastitis y algunas otras situaciones. Sí, gracias. Ok. Bueno, respecto a lactancia y maternidad, nadie más tiene una pregunta, sino para pasar a otra sección. Nada más un agregado. Adelante. Sí lo mencionaste, pero para que quede claro, en el caso de las secundarias, como los contratos son por horas, que se vea la cuestión de la proporcionalidad, como lo mencionaste, es 1 hora por cada 8 horas de trabajo, ¿no? Eso es lo que se podría tomar, digamos, a la semana y ya vería la trabajadora si, como se dice, toma por medias horas o si el acuerdo pudiera ser también por horas, dependiendo de las condiciones pues de la trabajadora y lo que pueda negociar en la escuela. Sería eso. Sí, agrego de manera ya muy breve. Si 40 horas, si 8 horas lo voy a dejar en términos de horas nombramiento. Si tiene alguien 40 horas, tiene derecho a 5 horas a la semana. Ajá. Porque esas 40, pues dividimos entre 5 días, pues son 8 horas diarias, y ahí tiene chance de 1 hora de lactancia cada día. Pero si el nombramiento es de 20, vamos a hacer aquí un pequeño malabar, pero si tiene 20 y asiste 4 días, pues tiene derecho a la mitad. Entonces ahí la compañera con el directivo, o si quiere que forme parte del representante sindical también, pues entonces ahí hacen ese cómputo que decimos, pues tiene derecho a 2 horas y media y las puede utilizar como mejor le convenga a la compañera. Bueno, hasta allí lo de lactancia. Compañeros, pasamos Hay al dos manos asunto. levantadas. No veo yo acá, no me aparecen. Adelante, si alguien tiene una pregunta. Ana Clara y Gloria. Sí, es con respecto igual a la lactancia. Bueno, ahorita creo que con lo último ya más o menos me quedó claro, porque dijeron a como a la trabajadora le convenga. O sea, si su casa está cerca, puede ir a usar esa hora para ir con su bebé. Y creo que hay un hueco, porque, o sea, dicen que nadie ajeno, pero entonces, o sea, solamente sería como dice la compañera, para que haya extracción de leche, porque pues no puede haber el amamantamiento directo sin que esté el bebé, pero no puede haber una persona ajena, ¿no? Hay como que también hay un medio hueco que yo considero. Ahí, es que ahí me parece que no hay mayor complicación porque independientemente de que si la compañera vive cerca o lejos, ¿qué le conviene al bebé? Al bebé le conviene estar ahí en la escuela, dependiendo de las condiciones del día, del estado del tiempo. O le conviene a la compañera entrar más tarde, que sería más o menos lo que uno negocia siempre. La compañera o llega más tarde o sale más temprano. ¿Qué es lo que más le conviene a la compañera? Pues eso depende también de aquí sí, si vive cerca o vive lejos, porque en esta ciudad a la hora que entramos a trabajar hay demasiado tráfico, pero si ir más tarde le conviene, pues tal vez le convenga eso, o elimina el tráfico si sale un poco más temprano. Por eso ahí vemos que la condición es particularísima, pero el punto es que tome las horas de lactancia según le convenga a la compañera trabajadora. Y para la cuestión de la extracción de leche, parece que ni tendría por qué enterarse la autoridad. Yo voy al baño. O sea, todos algún momento vamos al baño y ahí no puede haber restricción, ¿no? Tengo necesidad en 1 hora, bajo. Si dentro de 2 horas necesito bajar de nuevo, pues voy y hago, en el caso de la compañera, pues que haga la actividad que se comenta y no tiene ni por qué darle cuenta al directivo. Ese es mi punto de vista. Yo así lo haría. Ahora sí, ¿alguien más tiene sobre este tema o pasamos al siguiente? Hay una duda.
Venga. Bueno, alguien preguntaba con respecto a la adopción. A ver, permítame. Déjame ver dónde la puse. Aquí. Voy a repetirlo para quien tenía duda de la adopción. Esto viene en la Ley Federal del Trabajo y dice en el artículo 170, fracción 2 bis, en caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. O sea, si lo recibiste hoy, empieza mañana. En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de 6 meses, igual que los bebés naturales. Y tendrán 2 reposos extraordinarios por día, lo que ya se dijo, ¿no? O media hora en cada uno, o sea, media hora antes de entrar y media hora después, o 1 hora, que puede ser antes o después de que termine la jornada, para alimentar a los hijos. Y obviamente, previo acuerdo con el patrón, se reducirá la jornada durante ese periodo, o sea, durante los 6 meses. A ver si ya quedó más clara bueno, a ver si pude aclarar más bien la duda. Rafa, abre tu micrófono, por favor. Ahí estoy. Vamos a pasar, me parece que algo que se está suscitando en estos días, porque estuvo el caso que vimos acá en la Comisión de Gestoría, y y un compañero que ahorita está presente de la 36, donde el directivo dice: me llegó un correo y en el correo me piden esta información de usted o me piden que le dé esto, y supuestamente de la Contraloría o de alguna dependencia superior, pero lo que explicó Belén al principio, ahí no sé si queda claro, pero Alonso, ¿estás ahí? Ojalá pudieras comentar el caso de la secundaria 36, si es que estás todavía. ¿Ya no? Bueno, lo voy a comentar yo entonces. A una compañera de la secundaria 36 le dan un oficio, su directivo, y le dice, le pide una información y además se la pide con carácter urgente, ¿no? O sea, es más o menos el mismo texto que vimos en el caso de la Comisión de Gestión. De lo que explicó Belén, ahí están las condiciones de cuál es el nivel de la normatividad. Mi punto de vista, pero aquí sí le pediría a Belén y a los otros compañeros, que si está obligado el compañero a responder ese tipo de oficios y dar inmediatamente la información, o si se reserva el derecho de no hacerlo, porque mi punto de vista está en que el directivo no tiene la facultad de exigirle un cumplimiento que va más allá de la cuestión de la relación laboral con la SEP. En este caso, a la compañera de la 36 le están pidiendo su domicilio, su nombre completo, y esos son datos personales. Bueno, ok, pues volvemos al artículo 16, que dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea, si estos datos los va a querer el directivo para, no sé, su hoja de datos del expediente, o sea, no habría una necesidad de realizar ni siquiera el oficio, o sea, sería algo como muy interno y que todos sabrían que se tiene que hacer. Si es por otra razón o si es por alguna situación legal, debería de asesorarse la maestra bien en el hecho de decir, o cuál es que a lo que voy es, el argumento real del directivo, ¿cuál es? ¿Es hostigamiento o es nada más porque quiere saber, ¿no? O sea, sería como muy obvio el hecho de decir
que te voy a dar un oficio para que me des o sea, me des el domicilio. O sea, pareciera que la maestra ahí se estaría negando, pero no sabemos, bueno, en este caso yo no sé cuál es el trasfondo, si ya hubo hostigamiento o no sé, alguna persecución o porque la maestra tal vez no entrega las planeaciones y entonces ya dijo el directivo, pues voy a hacerle un oficio para todo, ¿no? Porque eso también pasa, hacen las incidencias y por todo tienes que hacer incidencias. A mí me pasó ayer, 2 niños de la escolta no podían estar en posición de firmes. Yo me harté y me subí al salón. En preescolar son rotativas las escoltas. Y le dije a la maestra, ¿sabes qué? X y Y no pueden estar en posición de firmes y no controlan su cuerpo. Dame otros niños. Bajé con otros niños, pudimos hacer los recorridos, incluso personal ajeno a la institución que está arreglando las cámaras, me dijo, qué bien te quedó la escolta porque la otra se veía mal, o sea, era obvio, ¿no? Y aún así yo tuve que hacer esas incidencias explicándoles a los padres por qué sus hijos no iban a estar en la escolta, porque pareciera que fue cosa mía. Entonces a lo mejor pudiera ser que la maestra está viviendo algo similar a lo que yo y entonces su directivo ya se puso como en contra y por eso le quiere hacer los oficios. No sé, a lo mejor estoy mal, pero yo me iría primero con el artículo 16 de que pues nadie puede ser molestado y de ahí habría que ver toda la dinámica que trae la maestra para ver de qué otras leyes nos podemos apoyar. Gracias, Belén. Sí, yo lo que veo en ambos oficios, tanto el de la cuestión de cooperativas como en el de este que comento de la secundaria 36, lo que veo es de entrada un ánimo de intimidar, ¿no? Entonces ya habría que escuchar más a la compañera para ver por qué, pero me parece, Alonso, que lo que acaba de reiterar Belén, basada en el artículo que mencionó, es nadie puede ser molestado en lo que ya no le sigo. Ya lo dejó muy claro Belén. Y un Bueno, agregado, perdón, adelante. Sí. En ese artículo menciona que si se lo da por escrito debe estar motivado y fundamentado. ¿Qué significa esto? Que debe decir por qué lo está solicitando y debe decir en qué normativa se fundamenta para poderlo solicitar. Entonces, si no tiene estos dos puntos, ni la razón ni el fundamento, entonces ese documento lo puede contestar diciendo que no entregará ninguna información porque ese documento, esa solicitud, no está motivada ni fundamentada. Rafa, ¿ya me escuchas? Sí, adelante, Alonso. Perdón, Rafa, es que no tenía problemas con el micrófono, estoy en la calle. Ya es que te mencionaba acerca del problema que hubo con nuestra compañera. Sí. Y es un problema de un año pasado, o sea, no es un problema actual de una mamá que se quejó por una calificación. Entonces, me parece que la mamá trabaja en alguna dirección general de primarias, no sabemos bien todavía ese dato, y la queja la mete directamente al órgano de control interno. Entonces, ese correo viene directamente a nuestra escuela, y en ese correo la directora ya hace informar a nuestra compañera que debe responder, y como te lo mostré, con ciertos datos personales, ¿no? Entonces, la duda de ella era que si realmente los tenía que dar a conocer tanto su domicilio como otras cosas que le están pidiendo, ¿no? Y qué tanto caería en omisión si no lo haría. Sí, yo creo, pero espero, Alonso, que lo que acaba de explicar Belén, que lo que acaba de reiterar Elizabeth, y que quedamos en contacto, le sirvan a la compañera para poder responder, porque ahí no dice más que la orden, pero no motiva ni deja claro el por qué le están pidiendo esa información. No es claro, sí. Exacto. Bueno, de todos modos estamos en contacto, Alonso. ¿Quién más Bien, va a hablar? gracias. Maestro, buenos días, ¿Me maestro. permiten intervenir? Maestro. Adelante, Olimpia. Sí, Profesor soy Uriel. Primero Olimpia y luego Uriel. Mira, en la experiencia que tuve como directora, otro punto que está es que no se le puede molestar al trabajador fuera del horario laboral. Perfecto. ¿Sí? Ni por otro medio, como es el celular o el teléfono o el correo, que no está en el horario laboral. ¿Sí? Entonces, cuando llegue la compañera,
tendrá que solicitarle eso la autoridad competente, que es su director o directora, por medio de un oficio. Y ella, a su vez, entonces va a poder dar esta información, ¿sí? O contactarse con la persona o la instancia que se lo está pidiendo. También por escrito, porque estas cosas no las pueden dejar nada más de manera oral, tienen que ser contestadas por oficio. Entonces, ella tiene que decirle a la directora, esto está fuera del horario laboral. Maestra, me lo hace por oficio, por favor. Perfecto. Uriel. Sí, maestro, mire, buenos días a todos. Aclararle que el extracto del que menciona el artículo 16 constitucional solamente es una parte, maestro. Ese artículo va destinado más a materia penal. Nos están dando un párrafo y el extracto es largo el artículo. Incluso si ustedes los invito a que lo lean, hablan de cuestiones más de órdenes de aprehensión, de delitos flagrantes, de cuestiones que en todo caso un juez tiene que rendir. Perdóname que lo comente, pero sí es importante mencionarlo porque esto es plenamente penal. Al principio de la ponencia de la maestra Belén, me parece, mencionó que había 3 formas cuando uno tuviera un problema que se podía ir uno. Era administrativo, penal y laboral. Va a depender mucho del contexto, maestro. No es lo mismo tener una situación de algún delito con algún alumno que obviamente te va a repercutir en 3 acciones. Laboralmente, porque te van a rescindir el contrato. Administrativamente, porque va a haber una suspensión, una inhabilitación administrativamente hablando, y penalmente porque es un delito. De ahorita de lo que usted comenta de la compañera de la 36, yo considero y me adhiero a lo que dijo ahorita la maestra que participó. Por correo nada, creo que una forma legal es que todo lo que te hagan te lo tienen que hacer por escrito y no tienes que contestar porque debes de tener también las bases para estar pensando en un futuro, maestro. En un futuro en el cual tú te tengas tener las evidencias para poder, en su caso, defenderte, siempre en horario laboral, profesor. Es correcto, es correcto. Miren, a ver si no nos extendemos demasiado. Lamentablemente tenemos experiencias duras en la secundaria 305 y en algún momento un compañero que fue privado de su libertad a mí me pidió unos datos que no estaban en mi poder, sino en poder del archivo de la secundaria. Entonces, de la manera simple, me pidió a mí el favor, me dijo, oye, pues necesito los nombres y direcciones de unos alumnos, ¿me podrías ayudar? Bueno, yo tenía los nombres de los alumnos, pero no sus direcciones. Fui con una secretaria y le dije, oye, pues tú tienes acceso al archivo, ¿podrías? Antes que me contestara, le dije, es una petición del compañero que está en tal sitio. Yo cumplo con pasarte el recado, pero no te insisto ni te presiono, piénsalo, y tú, porque tiene implicaciones. Y al otro día me dijo, no, maestro, ¿sabe qué? Yo no le puedo dar esos datos porque yo incurro en un delito. Y en todo caso, pues que lo solicite su abogado defensor por medio de la instancia que corresponda. Semanas después así fue. Semanas después llegó la solicitud por parte de la instancia correspondiente del Poder Judicial y bueno, ahí ya se entregó la información porque fue a solicitud de una instancia legalmente establecida y eso nos ayuda un poco a dilucidar lo que aquí estamos viendo. Insisto que lo que le están haciendo a la compañera de la 36 por lo menos no está fundamentado. Entonces ahí hay defensa, ¿no? Y ahí que se acerque con nosotros un poco más, Alonso, pues para que tenga una asesoría un poco más fuerte en ese sentido, ¿no? Porque además, en el otro caso del otro documento de la cooperativa de no recuerdo qué escuela, pues hasta dicen, tienes tanto tiempo, o sea, lo recibe un día y tiene la obligación de darlo al otro. Y yo les comentaba, hasta deben firmar por lo que dice la maestra Olimpia. Si lo recibí, a ver, pongamos que yo salgo de trabajar a las 6:30 de la tarde.
y me lo quieren dar a firmar a las 6:35, no, yo ya no firmo, yo ya salí de trabajar, me lo entregan mañana cuando llegue. Pero esos datos es un poco, como no son tan constantes, aquí estamos a su disposición. Si les parece, pasamos a otro siguiente apartado de lo que hoy se ha hablado. ¿Están de acuerdo? Vamos con lo del artículo 80, faltas y retardos. ¿Alguna pregunta o es claro? Voy a reiterar. Voy a poner el ejemplo de entrada de una secundaria vespertina, pero nada más trasladen ustedes el horario a la escuela donde estén. Si entramos a las 2 de la tarde y llegamos hasta las 2:10, ahí no hay ningún problema, esa es tolerancia. Y luego los directivos te protestan y te dicen, oye, pero es que el reglamento no dice que puede ser diario, no, ni tampoco dice que no puede ser diario. Por lo tanto, interpreta lo que te convenga. No dice cuántas veces, ni menos ni más. Entonces, la tolerancia es la tolerancia por cada día de trabajo. Ya la otra cosa es ético, ¿no? La otra cosa es ético. Pues sí, obviamente, pues procuremos llegar en nuestro horario. De las 2:11 a las 2:20 es retardo tipo A, o sea, retardo leve, como se le decía. Y por cada 2 retardos al mes, eso genera una nota mala. De las 2:21 a las 2:30, de las 2:21 a las 2:30 es retardo tipo B o retardo grave, y por un solo retardo es una nota mala. Y luego ya vimos, ahorita lo vamos a extender, que la acumulación de notas da lugar a que si son de 13 a 18, bueno, no nos esperemos a las 18. Desde que estamos en la 13 ya estamos en el riesgo de que seamos cesados, porque el director va a hacerle saber eso al departamento de personal, en este caso del subsistema en que estemos, y cuando el departamento de personal detecte que ya son 13 en el tiempo que estamos hablando, dice de 3 a 6 meses incluso el reglamento, pues ya entramos en riesgo de que den por terminado el nombramiento, o sea, que nos cesen. Y eso sí se presenta es reiterado. Sí, eso lo hemos atendido en los últimos años varias veces, porque hay un abuso a veces de algunos compañeros que se acercan cuando ya sienten la soga en el cuello, el agua pues hasta el cuello. Hay que cuidar esa parte, ¿no? Caso distinto, no me agrada mucho hablar del tema, pero cuando algún compañero o compañera padece la enfermedad del alcoholismo, ese es otro tratamiento. ¿Está considerado el alcoholismo como enfermedad? O que nos digan los compañeros si ya cambió esto en la ley del ISSSTE. Adelante con las preguntas. Yo no tengo una pregunta, yo más bien tengo bueno, sí es una pregunta entonces. ¿En secundaria también llevan el CIWEP, profe, Rafa? ¿O cómo ¿El se qué? llama el CIWEP? Lo debe haber, pero no, se le llamaba el CIEP, que es el sistema automático de inscripciones y etcétera, que se maneja en primarias. Yo entiendo que sí lo debe existir en secundarias, pero no, normalmente cuando pregunto en la secundaria me dicen que no. Existe, sí existe, Ay. sí existe. Ok, ahí está la respuesta. Bueno, ahora bien, si existe el CIWEP y ustedes todos son de horas, hora, semana, mes, ¿cómo les toman cuando no llegan a la primera hora? Por ejemplo, que llegaron después de los 30 minutos y ya no pueden firmar, pero pueden firmar en la siguiente hora. Pregunto porque yo soy de preescolar y ese es mi pleito con mi directora. Entonces, dice ella, es que para ti ya es falta. Y le digo, no, maestra, yo estoy contratada por horas, me quedo, ¿no? Y ella dice que no, y yo que sí, y bueno, yo siempre gano, pero el punto aquí es cómo realmente sí se trabajan las horas, porque ella dice, es que en el CIWEP yo no te puedo descontar una hora, te tengo que descontar el día completo. Esa es mi duda. ¿Cómo lo trabajan en la secundaria? Sí,
En secundarias, efectivamente, como estamos contratados por hora la mayor parte, los de sección 11 no, ahí es por jornada. Sección 11 es por jornada y son otros horarios. Entonces, en el caso de secundarias, ahí hay una discusión porque no estamos todos completamente de acuerdo, pero la mayoría recomienda que si ya llegaste a las 2:31, pues que ya mejor te esperes y cheques hasta la segunda hora y eso amerita que te descuenten una hora, pero no es falta de todo el día, es descuento por una hora. Y pues ahí eso es, hay otros que dicen, no, en mi caso, ¿no? Yo sí, a la hora que llego, checo, ¿no? Ya si me van a descontar la hora, pues que me la descuenten, pero ya chequé, ya estoy anunciando mi llegada a la escuela para efectos legales de lo que esto significara, ¿no? Que no me quiero ampliar en eso, pero sí, o sea, es conveniente decir, pues yo ya llegué, ya estoy aquí en la escuela, ¿no? Entonces, creo que Jorge nos puede comentar algo, por favor, Jorgito Román. Hay dos manos levantadas. Adelante, después de Román. Román no está, Jorge Román no está. ¿No está? Ah, caray, yo pensé que sí. Pues adelante, ¿quién tiene las manos levantadas? Liz y Luis Enrique. Sí, pues en este caso sí el maestro tendría que tomar la decisión porque recuerden que el retardo grave pues puede generar por acumulación la nota mala, ¿no? Entonces ahí lo que siempre nosotros recomendamos, bueno, como maestros que somos, que sí haya esta cuestión ética de la que habla Rafael, ¿no? De que pues tenemos un compromiso con los estudiantes, tenemos un compromiso con la comunidad y hasta con nuestro propio trabajo, ¿no? De cuidarlo. En ese sentido, pues buscar que no se incurra o incurrir en lo menos posible, ¿no? Buscar todas las formas necesarias, pues para no llegar tarde, para no, generar estas cuestiones de documentos, ¿no? Entonces sí, cuando hay una situación de que llega uno, por decir, después de los 30 minutos, pues para no tener una nota mala después por una acumulación que pudiera darse, pues se espera uno a que pase esa hora que es de 50 minutos, ¿verdad? Y para checar para la siguiente hora y entonces, como dices, nada más se reporta la hora. Pero eso siempre buscando pues que no se incurra esto de manera frecuente. Y la otra, bueno, es asumo mi responsabilidad, llegué tarde, voy a entrar en este momento a salón y entonces pues checo, ya sé que voy a tener esta cuestión del retardo grave, pero sería con esos elementos. Sí, Luis Enrique, luego Pedro, Virginia y Gloria, en ese orden, por favor. Luis Enrique. Sí, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Un placer escuchar todo esto. Yo, bueno, tengo dos pues dudas quizás. Una referente al acta de abandono cuando se levanta y otro referente a la participación del trabajador docente en el consejo técnico. La primera va en el sentido de que cuando pierde vigencia un acta de abandono, porque en nuestro centro de trabajo se suscitó un problema de un compañero intendente que tuvo un supuesto acoso con una jovencita. Digo supuestamente porque no se comprobó, ya que la familia no presentó nada, ni una denuncia legal, no acudió a las instancias correspondientes a pesar de que se les sugirió para que pudiera llevarse un proceso legal. Entonces, el compañero fue amenazado de manera verbal, le dijeron que ya no lo querían ver por ahí porque lo iban a golpear. Entonces, él se va, se retira. Emite un documento al director justificando por qué ya no se iba a integrar al centro de trabajo y hasta ahorita no, eso ya tiene 2 años y medio
Entonces, sin embargo, al compañero se le hizo el llamado de que asistiera a la escuela, a pesar de todo esto, y que se iba a ver su situación. Pero pues por ese temor no ha asistido. Tenemos entendido que ya está en otra, aquí yo soy de Oaxaca, y en la sesión de las 59, que le decimos los charros, ¿no? Entonces, él ya se adhirió allá. No va a trabajar, no, está en su casa, se anda paseando y todo el rollo. Pero ya se levantaron actas de abandono, porque no se presentó ni nada por el estilo. Pero siempre que cada mes que se va a ver la situación de él, cómo va, para que nos reintegren el recurso, el personal, pues dice que no, pues hay que actualizar otra vez todo el proceso. Y se vuelve a empezar. Y cuando vuelven a ir, el director vuelve a asistir con el comité de padre familia al jurídico, vuelven a decir que es que mira, ya pasó un tiempo y hay que volver a hacer otra vez el proceso. Y así ya llevamos, repito, 2 años y medio sin el recurso. Entonces, no nos los han recuperado. Y la segunda pregunta es el referente al consejo técnico. Hay fechas, ¿no?, para llevar a cabo el consejo, pero los compañeros muchas veces, nuestra entrada, yo trabajo en una telesecundaria de 8 a 2, entonces el horario, pues a veces en el consejo técnico se discute muchas cosas, pues muy predominante para la educación de los jóvenes, pero dadas las 2 de la tarde, ya los compañeros ya no quieren mantenerse el consejo, se van, se retiran. No sé hasta dónde sea legal, si es correcto lo que hacen, y algunos que todavía queremos continuar, pues ya no podemos, porque pues ya se desintegra, ya se pierde el código, y tenemos que esperarnos otra vez en otro mes, porque cada fin de mes nos convoca el director, y pasa lo mismo. Entonces, a veces lo hacen de manera, ¿cómo le puedo decir? De manera personal, de que discuten cosas a veces que no tienen sentido, y por lo que se alargue el consejo técnico y que llega a las 2 de la tarde y se tengan que retirar. Y pues no se termina el tema muchas veces, ¿no? Y así, entonces no sé hasta dónde realmente es correcto, es legal. Hablaban del compromiso laboral, no sé hasta si hay alguna sanción o algo que se pueda, o en dónde incurren los compañeros a abandonar el consejo técnico ya instalado, ¿no? Esa sería mi pregunta. A ver, vamos a escuchar todo el bloque de preguntas y contestamos luego de un jalón todo lo que se pueda. Pedro, Gabriel, Virginia, Gloria y Meave. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, yo en mi caso estuve como coordinador de ciencias en secundarias técnicas. Ahí, en el caso del coordinador, de esta exposición, disculpas de antemano, haya un poco para sacarnos pago por horas. Porque la ley, ya lo había dicho Rafa, es distinta a la de los compañeros no docentes que tienen una jornada de trabajo. En el caso de las horas, tendríamos que establecer, o yo hasta donde entiendo, y era la discusión que tenía con mi director, era esa discusión, si estamos hablando por horas, digamos, tenemos 2 horas en una escuela, 5 en otra, la jornada laboral del trabajador es de 2 horas.
O sea, no, sí estamos con el pago hora semanal.